Jerónimo me pidió unas palabras para compartir con ustedes en España. Lo que se nos ocurrió con los dos es acercarles algo de lo que conversamos los viernes a la tarde cuando nos reunimos para discutir de logoterapia, filosofía y creer que vamos a entender lo que es el mundo. Pero ustedes ya lo conocen a Jerónimo y ustedes conocen que cuando él está presente genera vida, genera ideas, genera afectos. Así que mi interés es en estos 10 minutos acercarle algo de esas ideas que siempre con él surgen a cabo ya. Una de las ideas que surgen estos viernes a la tarde es qué nombre le damos o cómo nombramos eso que es propiamente humano en el hombre. ¿Lo llamamos el espíritu o lo llamamos lo espiritual? Creo que la mejor manera de llamarlo es lo espiritual. ¿Por qué? Cuando usamos lo espiritual estamos hablando de algo indeterminado, de algo que no podemos fácilmente identificar, de modo que siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es eso espiritual? Cuando decimos en cambio el espíritu, ya lo estamos determinando y estamos haciendo tal vez de él una realidad independiente de lo que es el hombre, mientras que cuando decimos lo espiritual es algo que pertenece al hombre pero que no es todo el hombre. El otro error que puede llevarnos a pensar la utilización de la expresión el espíritu es que en nuestra cultura, cuando escuchamos la palabra espíritu o el espíritu, siempre lo podemos asociar a Dios, a los ángeles, a la razón, a todo tipo de realidad inmaterial. Y ya nos cuesta entender qué es lo que nos quiso decir Víctor Frank cuando habla de lo espiritual. La otra idea que surge en la discusión con Jerónimo, en el diálogo que tenemos con Jerónimo los viernes a la tarde, es cómo entender esto de lo espiritual, algo que ya dije anteriormente. Dos palabras aparecen en los textos de Frank para hablar de lo espiritual. Uno es logos, una palabra griega que puede decir tanto razón como puede significar palabra, como puede también significar espíritu, como puede significar también, ese es el uso que le da Víctor Frank, sentido. O sea que la palabra logos para identificar a lo espiritual refiere tanto a algo objetivo, el sentido, la palabra, como algo subjetivo, la capacidad que tiene el hombre de encontrarle sentido a la vida. El otro término muy asociado con esto es la palabra nous, que en griego se puede traducir por inteligencia, por entendimiento. A mi entender, Víctor Frank, si bien utiliza estas palabras logos y nous, amplía el horizonte que significa. Lo espiritual no es solamente el nous, no es solamente el logos, sino que también incorpora lo afectivo, los valores y sobre todo la conciencia y el deber. O sea, por eso creo que es más oportuno hablar de lo espiritual. Puede referir o puede significar, de acuerdo al contexto, varias dimensiones e incluso recupera para la psicología temas como la conciencia moral, temas como lo afectivo, que en algunos aspectos parece oscurecido por la razón. Y por último, ya no una idea, por último, la última discusión que hemos tenido con Jerónimo el viernes pasado, que la venimos teniendo desde hace rato. La pregunta es, ¿lo espiritual es sano o es enfermo? ¿Se puede enfermar lo espiritual? Habíamos hablado con Jerónimo y en un momento él me dice, pero a ver, no está claro qué es enfermo y qué es sano. Al menos para mí, él seguramente lo tiene claro. Y ahí yo caí en la cuenta en que cuando hacemos la pregunta, ¿es lo espiritual sano o enfermo?, nos ponemos a discutir sobre el sujeto, sobre lo espiritual, dando por descontado que sabemos qué es sano y qué es enfermo. Teníamos que terminar la reunión, teníamos los dos otras cosas que hacer y quedó eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo enfermo? Porque va a ser eso el predicado que nos va a permitir entender más claramente lo espiritual. Todavía no lo sabemos, supongo que ustedes, ya que lo tienen ahí, lo pueden aprovechar y tratar de resolver alguna de estas cosas.
Muchas gracias y un saludo de Buenos Aires, desde el sur del sur.